Pues yo no hago una introducción demasiado formal a ningún episodio. Esteban, primero agradecerte muchísimo por tu tiempo, de verdad. Eres una persona, como te comentaba antes, que ya tenía tiempo queriendo conocer y queriendo platicar contigo. Me imagino que al igual que muchos. Y gracias por fin poder venir y por fin poder darte un tiempo para estar acá. Te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, Raúl. Bien agradecido yo por la invitación. Qué honor Ok. estar aquí en tu espacio. Oye, no quiero perder nada de tiempo contigo, compadre, porque hay muchísimo de qué hablar, pero sí quiero tomarme el tiempo de introducirte como se debe. Esteban Garza Fishburne, una licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, y después hiciste una maestría en Harvard, nada más y nada menos que Harvard, por planeación urbana. Platícanos un poquito porque, según entiendo, acabas de volver, no tiene mucho que volviste. Sí, me acabo de graduar ahora en mayo. Ujú. Fue un sueño de muchos años. Ahí mi hermano Emanuel me lleva 11 años. ¿En serio? Y cuando él justo estaba en carrera, cuando él tenía 20 años, él se va de intercambio a Harvard. Ya. Él busca la oportunidad, no existían los intercambios, él busca la oportunidad. Entonces ya te imaginarás yo de Sí. 8 o 9 años viendo a mi hermano irse para allá y desde ahí me quedó la pica. Él después se va a hacer su maestría a Harvard. Después mi mamá se va a hacer su maestría Wow. también. Ok. Entonces, pues bueno, yo apliqué 3 veces y en la tercera me aceptaron. En serio. Wow. Qué padre. Entonces fue un proceso, no fue algo que ahí está al lado ya. Porque a Sí, veces creemos nosotros, bueno, nosotros que no sabemos que Harvard tiende a ser una cosa de selección, de que, bueno, tú sí, tú no. Pero explícanos un poquito cómo fue el proceso para ti. no, yo también, la primera vez que apliqué y que no me aceptaron fue, pues imagínate, Ujú. un destrozado, Claro. mi autoestima, mi ego. Pero después entendí, realmente estás compitiendo con el mundo, Sí. ¿no? Y hay tantos lugares. Ujú. Y lo que aprendí es, claro que sí, tienes que tener un perfil y tienes que hacer una aplicación muy fuerte, pero Claro. también, aún teniendo eso, pues es casi un volado, Sí. ¿no? En justo el año que a mí me aceptaron, el porcentaje de aceptación fue de 3.6% de los aplicantes. Ok. Entonces imagínate, de cada 100 que Claro. aplican, Además, me imagino que estaba saliendo de la pandemia, ¿no? sí, Ok. sí. Eso, agrégale eso todavía. Agrégale eso porque Ujú. muchos dejaron de Sí, de aplicar aplicar, durante la claro. pandemia. Ujú. Entonces, bueno, Un tema. un tema muy, Oye, muy... pero ha de haber sido importante tu participación allá porque, como entiendo, fuiste elegido. ¿Cómo es ese proceso también? Platícanos. La elección para presidir el consejo. ¿Qué es un consejo de estudiantes mexicanos en Harvard? Una Una asociación, sí, asociación. de estudiantes mexicanos. Ujú. Pues existe esta asociación que es la que se dedica a organizar los eventos, ¿no? El Ya. evento más importante es la Mexico Conference, que es Ok. la conferencia más importante en temas de México Sí. fuera del país, Ujú. ¿no? Y, y bueno, fue muy padre, estuve muy activo el primer año de mi maestría, Ujú. participando en el congreso, participando en los diferentes eventos. Sí. Ahí hice una planilla con otros amigos Mexicanos. mexicanos que fui haciendo y nos eligieron Y como déjame copresidentes. preguntarte, ¿esa asociación es algo que fue iniciativa de propios mexicanos en Harvard? O sea, no hay una asociación de estudiantes de Ecuador en Harvard, estudiantes de... ¿O cómo? No, sí hay. Ah, ok, Sí hay de diferentes países. La, ya. la de mexicanos es de las más grandes y de las Ujú. más importantes Sí, asociaciones allá. Y, y bueno, pues ya lleva varios años teniendo esta conferencia que realmente, pues sí, es cautiva, cautiva, llama ¿no? mucho la Y atención. pues muy padre, pues Harvard te da Ujú. Te todos abre los las recursos, te puertas. abre las puertas, entonces entre que te financia el Congreso, Mm. y pues como tú dices, Y es fácil, bueno, entre comillas, fácil levantar la mano y pedirle a un poniente que venga si es que se va a presentar en una sala como... ¿Fue en la John F. Kennedy algo? así es. De acuerdo. Entonces, pues sí, nos dimos gusto de, oye, ¿a quién queremos conocer? ¿A quién quieres? Date puerta abierta. Y de ahí a poder platicar y conocer Perfecto. una bola de personajes mexicanos muy Chingón, padres. chingón. Eso quería que la gente sirviera un poco de introducción a lo que eres tú. Y ahora quiero empezar por preguntarte, ir un poco en el pasado, sin demorarnos tanto tiempo en eso porque hay mucho de qué hablar. En la creación de la Universidad Carolina,
tengo entendido que fue creada en el año 2014. Es una universidad bastante nueva. Ayer estuve viendo la página de internet, viendo el plan de estudios, las carreras que ofrecen, y me sorprendió ver que son muchísimas, o sea, y están repartidas en áreas que no pensarías que una universidad de reciente creación intentaría indulgar. Entiendo que tiene que ver también con la oferta laboral que hay aquí, pero platícanos un poco cómo se crea una universidad, por dónde empiezas y cómo ha sido el proceso en estos 10 años. Muy bien, pues me voy a ir bien atrás. En mi familia, mi hermano y yo somos la 6ª generación de educadores. Ok. ¿No? Entonces, imagínate, hasta atrás. Y en particular, mis abuelos, que son de Estados Unidos, eran de Estados Unidos, se conocen en Colorado, en la universidad, los dos con una vocación social increíble. Se vienen de luna de miel a México y de road trip, pasan por Saltillo y se enamoran de la ciudad. ¿En serio? Wow. Y en esa época Saltillo se le conocía como el Atenas de México. Era un polo, un centro universitario de los más importantes del país. En esa época no había tantas universidades en todos lados, ¿no? Entonces, muchísimos alumnos y alumnas venían de todo México y hasta de Centroamérica a estudiar a Saltillo. Pues al TEC Saltillo, al Antonio Narro, a la UAC, al Ateneo, ¿no? Y, por ejemplo, la Antonio Narro era de las mejores universidades en agronomía de América Latina. Todos lo damos por hecho, pero me imagino, como dices tú, en su momento... Impresionante. Entonces, mis abuelos pasan por aquí, se enamoran y deciden que aquí van a dedicar su vida. Wow. Regresan a Estados Unidos, allá nace mi mamá, nace mi tío, pero cuando mi mamá tiene 5 años se vienen a vivir a Saltillo y empiezan a averiguar en qué podían ellos aportar, ¿no? Con qué podían ellos pues, sacarle esta vocación social que ellos sentían, cómo la podían poner a buen uso. Y se dan cuenta que muchos de estos alumnos que venían a estudiar de Saltillo no tenían los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, pues imagínate, alguien de Guatemala o de Chiapas, de Guerrero, de Chiapas, donde tú quieras, venían a Saltillo a buscar mejorar su vida a través de la educación, pero muchas veces pues sin tener para comer o dónde vivir y demás. Entonces mis abuelos, en la casa donde ellos vivían, ahí en el centro, mi mamá de 6 años compartía su cuarto con 5 alumnas de profesional. Neta, ok. Entonces, o sea, los hospedó. Los hospedó. Entonces, imagínate, en el corazón de su casa, de su familia, les daban hospedaje, les daban alimento, pues, compartían su cuarto, ¿no? Mi mamá compartía su cuarto con estas alumnas. Y pues de ahí empezó un proyecto precioso que mis abuelos se dan cuenta que sí había mucha necesidad. Regresan a Estados Unidos, consiguen fondos ahí de la familia y compran una propiedad preciosa ahí en el centro, que ahora es la Universidad Carolina, pero que en ese momento hacen el Centro Estudiantil Restaumex, así le llamaron. Entonces, en este centro estudiantil les daban hospedaje, les daban alimento, les daban becas, les enseñaban oficios. Se hizo casi como una comuna, ¿no? Preciosa. Los mismos alumnos tenían que aportar al proyecto. Creo que aportaban algo así como 15 horas a la semana. ¿No? Para estructura. Para mantener la propiedad en limpieza o en cocina o en carpintería, lo que hiciera falta. Mi abuelo muere muy joven, pero mi abuelita por 40 años saca adelante este proyecto y ayuda a más de 3,000 alumnos a graduarse de sus carreras profesionales. Entonces, pues imagínate, nosotros, mi hermano y yo, crecimos con esto, ¿no? Yo los fines de semana me la pasaba ahí en casa de mi abuelita, entre los estudiantes, platicando, haciendo amistades. Y pues imagínate, en las sobremesas en mi familia, todo se hablaba de educación. El tema era educación y cómo la educación era la forma de transformar el mundo. Entonces, bueno, eso lo traemos en la sangre y ahora sí, mi hermano y yo, por años estuvimos platicando cómo ahora nosotros íbamos a aportar a nuestra comunidad. En mi caso particular,
yo me acuerdo los 16 años en la prepa, Ujú. sentado en una banca hablando con amigos, ya ves, filosofando. Ujú. Y yo les dije a los 16 años que yo quería fundar una universidad. Ya. Y bueno, de ahí como que estaba la chispa, estaba la idea. Ujú. Nos tardamos pues 10 años platicando sobre el proyecto, mi hermano y yo, Ujú. hasta que en 2014 nos aventamos a fundar Ya. Universidad Carolina, y se llama Universidad Carolina en honor a mi abuelita, Rosemary Carolyn Ya, Fishburne. ok. Y ahora sí, Universidad Carolina se crea con una comunidad increíble de talento, de un equipo pero fenomenal, con la absoluta vocación de transformar este mundo. Wow. Cómo la educación se convierte en plataforma para que cada una de nosotros nos empoderemos, Ujú. construyamos nuestra libertad. Toda nuestra Claro, filosofía te tiene que entiendo. ver con la libertad, y que la libertad es algo que se construye. Y sobre ese empoderamiento, sobre esa libertad, sobre ese sentido de responsabilidad cívica, Ujú. Ujú. ciudadana, y hacia los demás y hacia con el planeta, es que vamos a transformar el mundo. Entonces de ahí nace la Universidad Carolina. Wow, es importantísimo este contexto que das porque nos va a servir mucho durante la plática poder reconocer factores de cómo se creó esto y cómo lo traes ahora sí que en la sangre para entender un poco de cuáles son las miras hacia el futuro. Entonces déjame entender un poco más. Tú tienes un solo hermano, Emanuel. No, mi hermano es el mayor. Tengo una hermana que también tiene una escuela en Los Cabos, Ujú. pero ella se fue igual hace buen tiempo ahí a Ya. crear su familia y demás. Y mi otro hermano es músico y se fue a Londres por 15 años, también ya volvió Ok. y tiene su disquera y su Ya. productora. Eso. Entonces todos están girando alrededor de la educación y la cultura, el Así arte, es. la música. Así De es. acuerdo. Es una familia que se retroalimenta en ese sentido. Sí. De acuerdo. Sí. Oye, quiero preguntarte, se me hizo bien interesante este aspecto que hablas de la libertad, de la libertad que da la educación. Una de las cosas que vemos todos hoy en día es la creciente idea de que la universidad ha dejado de valer la pena, en el sentido de el costo que implica en tiempo y ahora sí que en cash, ¿verdad? A lo mejor aquí en México no lo vivimos tanto, pero yo creo que sabemos ambos, o mucha gente, que en Estados Unidos empieza a ser un problema fuerte el costo de las universidades y el beneficio relativo que le pueda dar a mucha gente. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de la responsabilidad que tienen las escuelas universitarias, sobre todo, de realmente ofrecer un servicio que pueda ser competitivo a nivel de que lo que voy a pagar sobre lo que me va a redituar, y también a nivel de que realmente yo pueda estudiar lo que quiero estudiar y aprender sobre lo que quiero aprender, y no solo sobre lo que en mi ciudad pueda en algún punto emplearme, ¿no? Totalmente. Justo esta frase lo usaba mucho cuando estábamos creando la universidad, pero creo que va mucho con la pregunta. Hay una frase que dice: estamos educando, ¿no?, a las juventudes, ¿no?, con un sistema educativo del siglo XIX, Claro. con profesores del siglo XX, Ujú. ¿no?, alumnos del siglo XXI, Ujú. ¿no? Entonces, ahí te pone un poquito, sí hay un problema Claro. en el sistema educativo en general. En el mundo hay estas dudas, como tú Ujú. las pones, pero también me queda justo estábamos en una plática con el provost de Harvard. El Ujú. provost es, haz de cuenta, el que se dedica a las relaciones públicas de Harvard, Ya. ¿no? Como Ok. el embajador. Y le hicieron la pregunta: oye, viene el tema virtual, Ujú. ¿no? ¿Cuál es la postura de Harvard en esto? Y el provost lo puso bien sencillo. Dice: nada va a poder reemplazar Una lo que interacción. sucede cara a cara, Ujú. ¿no? 100%. Esa parte de inspiración, de conexión, ¿no? Y nosotros lo llevamos un poquito más allá. Y mucho lo que debe de estar pasando en una universidad Ujú. no solo es lo académico, Claro, ¿no? 100% de acuerdo contigo. Es lo extra académico, son las relaciones sociales, es el aprender a trabajar en equipo, Ujú. es el poder La rutina de ir a un lugar, claro. resolver retos y demás.
Y es un espacio de exploración, ¿no? En el modelo tradicional de educación que nos imaginamos es tú vas a aprender, ¿no? Y casi que vas a memorizarte. Eso ya no es la educación. Ya. La educación es más bien un espacio donde puedes explorar. Y me encanta no sé si has leído la biografía de Steve Jobs. No. Pero hay una parte que me encanta. Pues, él, como tú dices, Sí. él no acabó su carrera. Claro. ¿No? Pero cuando sí estuvo en la carrera, se dedicó a explorar cosas totalmente, ¿no? Le dicen random, ¿no? Y se metió a caligrafía y se enamoró de la caligrafía y pues ahí tuvo... Macintosh fue el primer sistema operativo que tuvo diferentes tipos de letras, ¿no? Y fue una innovación justo por una pasión y una exploración que muy tuvo particular suya. Entonces, así en términos muy, muy llanos, sí la educación está cambiando y debe de cambiar. En la Carolina la visión es cómo se genera la educación o una institución educativa en una plataforma de que tú vayas descubriendo y potenciando tus capacidades, tus talentos y tus pasiones. Ya. Quiero preguntarte, cuando tú concibes un proyecto como la Carolina, tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que empezar a decidir qué vamos a ofrecer, qué sí, qué no, qué vamos a permitir y qué no. Porque también una universidad tiene que tener su propio carácter y su propia personalidad, por decirlo así. En la medida en que vas construyendo eso, ¿cómo le haces para no encauzar a tus alumnos en decirles, esto es la Universidad de Carolina, esto es lo que somos como universidad, por lo tanto, esto es lo que tú tienes que ser? ¿Me explico? ¿Cómo poder jugar con la independencia y la personalidad de cada quien, pero al mismo tiempo entender que cuando tú creas una institución, la tienes que institucionalizar? O sea, tiene que haber algún criterio sobre esto sí lo hacemos, esto no, esto sí lo pensamos y esto no. Entonces, eso se me hace algo bien interesante porque en mi experiencia con el TEC Saltillo, cuando yo salgo, digo, no es por quemar a nadie, ¿verdad? Cuando yo salgo de la escuela me di cuenta que cuando tú duras 4 años y feria en un lugar, se te pega. ¿Me explico? Quieras o no, la institución permea mucho en tu personalidad, en las relaciones que formas y sobre todo en tu perspectiva de cómo ves el mundo. Entonces, qué responsabilidad tan grande para ustedes saber que van a marcar una huella en los alumnos que pasen por su institución y cómo hacer ese proceso de una forma en que sí elevemos tu estándar al estándar de la Universidad de Carolina, pero tampoco no topemos tu techo a algo que tú pudieras haber hecho por tu cuenta. ¿Me explico? Sí, y fundamental. Me encanta que lo pones así. Otra vez, la filosofía de la Carolina es la libertad, ¿no? Y estamos basados en este término, el concepto de libertad viene de Amartya Sen, que fue un premio Nobel de Economía. Y él habla de que el crecimiento y el potencial de desarrollo de un país o de una comunidad depende de la libertad que tenga su gente de poder decidir en qué quiere dedicar su tiempo, su energía, su vida. Sí, ¿no? 100%. Pero él habla de que la libertad está compuesta de 2 partes. Y se construye de 2 partes. Una es el fortalecimiento de capacidades. Y el otro es el acceso a oportunidades. Ya, ahí está. ¿no? Entonces, nosotros entendemos que esa es nuestra función. Claro, ¿no? ya. Entonces, ahora sí, nosotros somos plataforma. Aquí tú tienes dónde pisar, dónde explorar, dónde construir tu libertad, dónde fortalecer tus capacidades, dónde te vamos a abrir puertas hacia las oportunidades. Pero, bien importante, tu libertad nunca puede abusar de la libertad de otro. Entonces, ahí esa es la estructura que le das, ¿no? Esa es la institucionalización. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que pasar para que sea una plataforma de desarrollo para todos? ¿Qué valores tiene que tener? Claro, ¿no? De respeto, de solidaridad, de compasión. Y nos lo preguntan mucho, ¿no? Hay
hay un soul searching, hay cuestionamientos bien sanos dentro de la universidad. De decir, oye, tenemos a este alumno o este compañero que está batallando muchísimo, ¿no? ¿Por qué le dedican tanto tiempo a cuando, ¿no? Cuando a lo mejor le toca no estudiar? Sí. ¿No? Oye, ese alumno tiene el derecho y debe de tener la oportunidad de salir adelante. Sí, ¿no? de acuerdo. Y no le, ¿cómo te digo? En este tema de libertad es, mientras esa persona no abuse y le quite la plataforma a los demás, aquí tiene su lugar. Ese es su lugar, ¿no? Ya. Por ahí va. Te entiendo. Es súper interesante porque yo creo que la Universidad de Carolina, en primera, darnos cuenta que es una universidad nueva, ¿sabes? Como toda cosa nueva, va creciendo y aprendiendo. Piensas tú en la UAC, piensas tú en el TEC Saltillo y se te viene a la mente rápidamente el tipo de persona, el tipo de profesión y el tipo de camino que ese egresado va a tener. Habrá ciertamente personas que salgan, ¿no? del promedio, pero una universidad te empieza a marcar con los años su estampita, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué son cosas que tú regresaste o rescataste de tu experiencia en Harvard? Cosas muy puntuales que tú digas, esta estampa que me dejó Harvard a mí es algo que quiero que le dejemos a nuestros alumnos en la Universidad Carolina. A lo mejor puede ser algo tan puntual desde cómo acomodan el salón o algo un poco más sutil desde cómo interactúan los profesores contigo, algo que pueda rescatar de eso. Claro, pues yo vengo regresando, pero mi hermano que sí fue a la maestría antes de empezar la universidad y él hizo justo su maestría en política educativa. Ok. Entonces él es el que trae ese espíritu y trae el modelo, ¿no? Yeah. Y una cosa que te diría es, al igual que Harvard, la Carolina te escucha y te abraza en los proyectos que quieras proponer, ¿no? Okay. Entonces, ya sea un deporte, un arte, un proyecto de desarrollo comunitario, un periódico, ¿no? Si tú traes las ganas, la Carolina ve cómo apoya. Ok. ¿Sí? Tanto así tenemos una beca padrísima que se llama el Reto Dragón. Y son becas del 100%, sí, ¿no? De alumnos que quieran proponer un proyecto de mejora de su comunidad o del planeta. Ok, ¿no? ok. Entonces, estamos completamente abiertos, al igual que en Harvard, donde si tú tienes una idea, hay un centro, hay un recurso, hay algo que te apoya para que tú desarrolles tu proyecto. Intentamos replicar eso acá en la Universidad de Carolina. Quería detenerme un poco en eso de hablar de la universidad porque se me hace un proyecto bien interesante, pero quiero que sigamos en algunos temas que te quería preguntar. Como decías hace rato de tu experiencia en Harvard, dentro de lo que leí, quería preguntarte sobre tu profesor Hausman. ¿Estoy pronunciando bien su nombre? Sí, Ricardo Hausman. Ricardo Hausman. Su clase o su ponencia, no entendí muy bien qué era, pero me llamó muchísimo la atención el nombre. ¿Por qué los países son pobres, vulnerables y... Pobres, volátiles y desiguales. Y desiguales. Pobres, volátiles y desiguales. ¿Por qué esas tres palabras? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un país pobre, un país volátil y un país desigual? ¿Y en cuál de esas tres o en qué medida de esas tres se encuentra México? Muy bien. Más bien lo que yo entendí de la clase de Harvard es que la pobreza, la desigualdad y la volatilidad como que vienen en paquete. Ok, ya. ¿Sí? Y él, aparte, vivió la experiencia, ¿no? Él es un economista de Venezuela. Él fue secretario de Economía de Venezuela antes de Chávez, ¿no? Y pues le toca que de repente hay esta dictadura y que pues, la economía del país de Venezuela se va, pero por los suelos, ¿no? Entonces, a él, se dedica a Ricardo Hausman a
a tratar de entender ¿Por qué? por qué suceden estas cosas. Claro. Y porque hay muchísimos países que están en estos mismos círculos viciosos claro, de sí. no poder salir de la pobreza, de que crece la inequidad, de que, oye, hay alguna crisis económica en otra parte del mundo y acá les pega y se vuelven a caer, hablando de la volatilidad. Y ha sido la mejor clase de mi vida. Wow. Entender él crea una teoría que se llama de economic complexity, ¿no? De la complejidad económica. Y él dice que gran parte de tu posibilidad de ser resiliente, o sea, lo contrario de volátil, ¿no? Tu capacidad de generar riqueza, o sea, para sacar a tu población de pobreza, y de cómo en esa creación de riqueza abates o disminuyes la inequidad. ¿Sí? Depende mucho de qué es lo que produces. Okay. Y lo que produces depende de cuáles son las capacidades, le llama el know-how de su gente. ¿Sí? Y él empieza a entender que, oye, pues, tú ves a Saltillo, tiene un know-how increíble, ¿no? Y súper competitivo en hacer carros. Claro. ¿No? Y él empieza a hacer estos diagnósticos de países o de regiones, decir, oye, México, ok, produce carros, ¿qué más? No, pues petróleo, no, pues tequila, y empieza a entender los know-hows, pero después aparte cómo se relacionan uno con el otro. Y entre más know-hows, y él lo pone de una forma tan sencilla, es un genio. Dice, imagínate, has jugado Scrabble, ¿no? Dice, imagínate que cada país tiene cierto número de letras. Okay. Y esas letras son su know-how, ¿no? Un país que tiene 4 letras, pues la cantidad de palabras que puede hacer está muy limitada, ¿no? Palabras, él refiriéndose a productos, ¿no? Industrias. Hoy México realmente somos muy competitivos porque sabemos hacer muchísimas cosas, entonces podemos crear muchos más productos, muchas más palabras. Entre más productos puedas hacer, de más industrias, más resiliente tu economía. Pero no solo eso, es, oye, si yo ya sé hacer carros y en otro lado del país ya saben hacer baterías, ¿no? Pues ya es mucho más fácil juntar esas 2 letras y ahora hacer carros eléctricos, por ejemplo. Sí. En términos así, ya reduciendo, porque puedo hablar de esto y seguir hablando. Pero lo que yo llegué a entender es el problema de la inequidad y de la pobreza, ¿sí? No es tanto un tema de distribución de recursos, sino de generación de valor, generación de riqueza, ¿sí? Y lo regreso un poquito a la planeación urbana. Yo hice mi maestría allá y pues ya te imaginarás, estábamos viendo proyectos de transporte público en Boston, en Nueva York, en San Francisco, y haz de cuenta, y yo pues no entendía, ¿no? Como que no checaba con la realidad a la que yo estaba acostumbrada aquí en México. Entonces dije, voy a hacer un ejercicio ahí en ese cuestionamiento interno. Voy a hacer un ejercicio bien sencillo. Voy a comparar el presupuesto público de San Antonio, Texas, ¿no? Aquí cerquitita, y el presupuesto de Saltillo. Que los dos tienen una población bien similar. De hecho. Bien similar, están aquí cerquitita. Oye, cuando chequé, Saltillo tenía algo así como, ya se me fue el número, sí, como $80 millones de presupuesto público anual, ¿no? O sea, 1,600 millones de pesos, ¿sí? Oye, ¿es mucho, es poquito? Pues vamos a ver. Oye, lo comparo con San Antonio. San Antonio tenía $1 billón anuales, ¿no? O sea, 1,000 millones de dólares contra 80. Sí. ¿Sí? Para que nos demos una idea. Entonces dices, oye, ¿cómo vamos a entrar a temas de transporte público, de justicia en vivienda, de justicia de lo que tú quieras, ¿no? Si tenemos gobiernos
sin dinero, Sí. ¿no? Y Saltillo es de los municipios más ricos del país. Sí, ¿no? al nivel de presupuesto hablando, vaya. Entonces, no se trata de un tema de redistribuir lo que tenemos. No hay. Estamos fregados, Me ¿no? encantó que lo dijeras. No hay. Y nos sentimos, siempre decimos que México es súper rico y demás. No. Claro que hay riqueza, pero tú te comparas, Sí. ¿no? No tenemos nada. Me encantó lo que dijiste porque me aclaró un punto que yo te iba a preguntar. Te iba a decir, oye, ¿y los recursos? ¿Me sabes? Los recursos naturales y lo acabas de decir. Ahí están. Lo que no está es el know-how. Entonces, si no tienes el know-how, ¿cómo conviertes esos recursos en algo productivo que puedas vender y comprar? Porque al final del día, ¿de dónde quieres que un gobierno tenga dinero? ¿No? O de que un país tenga dinero. No, y regresando un poquito a los recursos naturales. Me acuerdo mucho en la prepa, en mi primera clase de macroeconomía, que te empiezan a platicar de la oferta y la demanda, ¿no? Y el caso clásico con el que te empiezan a explicar eso es, tienes un país que produce plátanos, ¿no? Y después tienes un país que produce cañones, ¿no? Pues, ¿cuántos plátanos tienes que vender para comprar un cañón? ¿No? Y pues eso tenías ahí, pues empiezas a hacer ejercicios. Pero después lo traes a la modernidad, ¿no? Ya contexto. ¿Cuántos plátanos tienes que vender para comprar una computadora? ¿Sí? Entonces los recursos naturales es como una trampa. Sí. ¿Sí? Te entiendo. Porque sí, ahí está. Y está la riqueza, pero es una riqueza inerte, o sea, que ahí está, nada más. Ahí está, y la vas a explotar y te la puedes acabar, ¿sí? Pero no estás generando ningún valor agregado. Claro. ¿Sí? Sí. Y donde está la riqueza, donde está la generación de riqueza, está en los valores agregados. Sí. Está en poder hacer una computadora, en crear un software, en innovar, en hacer inteligencia artificial. Y justo, regresando a la Carolina, por eso estamos abriendo las carreras nuevas. Claro. Porque queremos generar los innovadores, los emprendedores que necesita México para empezar a generar estas economías y estos valores agregados. Esto que me platicas me pega muy fuerte porque gran parte de la labor que yo hago es en Michoacán, en el estado de Michoacán, porque mi familia tiene ranchos productivos allá de aguacate. Y es impresionante cuando tú te paras en un lugar como Piedras Negras, como Sabinas, como Monclova, te paras ahí y dices, ¿cómo le hizo esta gente? O sea, los pioneros que crearon Monclova, es puro desierto, hay pura piedra. Tú te paras en cualquier lugar de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, y es un oasis, ¿no? Tiras cualquier cosa y ahí van a ser. Pero justo lo que acabas de decir, siempre me quedé con la idea de por qué, si están los recursos ahí, no estamos, ¿por qué Michoacán sigue como sigue? ¿Por qué Guerrero sigue como sigue? Hablando como proyecto de país, ¿no? Suponiendo que todos estemos interconectados. Y te das cuenta que sí, porque yo vengo acá a Saltillo, empiezo a ver cómo la gente es diferente, porque todos somos diferentes, no mejor, no peor, pero diferentes. Y te das cuenta que si la forma de trabajar o de pensar de allá se combinara con los recursos de acá, otra cosa sería. Pero es justo lo que acabas de decir, cómo hacer ese puente entre donde está el recurso y los que sabrían cómo usarlo de mejor manera, porque se puede politizar mucho ese camino. Incluso alguien como tú, que estudiaste, saliste, ¿cómo regresas a tu sociedad, a tu ciudad? Y todo eso que aprendiste lo empiezas a poner en práctica sin que te veas politizado o sin que te veas utilizado para otro tipo. O sea, ¿cómo se hace ese camino realmente para que podamos empezar a notar algún cambio? Pues, y es algo que vivimos y creemos mucho en la Carolina, es los proyectos de transformación de una comunidad o de un país tienen que ser con puentes entre los sectores. Sí. Nosotros creemos que nada va a suceder si nomás queremos depender del gobierno o si nomás queremos depender de la iniciativa privada o nomás la sociedad civil. No. Al contrario, tenemos que entender la interdependencia que tenemos entre nosotros. Y justo la Carolina a lo que se ha dedicado
es hacer puentes. Ya. Hacer puentes y entender, ok, cada quien tenemos algo que aportar y más bien tenemos que generar espacios. Y algo que nos emociona mucho en la Carolina es, si tú das la oportunidad a alguien de que ayude y de que aporte a su comunidad, la gente le entra. Sí. Le entra. Sí. Todos estamos con ganas de apoyar. Muchos sabemos, muy pocos sabemos cómo. Exacto. Y nos gana mucho de las noticias. Y es parte de la naturaleza humana que una noticia mala le das mucho más importancia porque es parte de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Estás buscando... Ponerle caso al peligro. Exacto. Estás buscando los riesgos. Estás buscando el león. ¿Dónde está el león? El tigre que me va a comer, ¿no? Pero en la Carolina somos mucho más positivos. Decir, oye, optimistas. La gente es buena. Sí. Y más bien tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo puedes entonces combatir el cinismo que se tiene hoy en día de pertenecer a una universidad? Porque, por ejemplo, ayer estaba viendo las fotos que subieron de su participación en la ceremonia de la Revolución. Y te das cuenta que comparado con otras escuelas, la Universidad de Carolina tiene una imagen, ¿sabes? Tiene las porristas y tiene el logo y tiene los colores, mucho más americanizada en ese sentido comparado con otras universidades de la región. Ese sentido de pertenencia, ese diseño de cómo hace sentir al alumno, ¿tiene algún propósito fuera de que sean propaganda, por decirlo así, de la universidad? O sea, ese purpose to belong, son los colores, son nuestros cantos. ¿Cuál es el beneficio que eso tiene? Quiero que lo expliques porque siento que es algo que como nación hemos perdido mucho. Porque el patriotismo hoy en día es algo de lo cual nadie habla. Entonces, ¿cómo vas a buscar estos puentes entre sectores si pareciera no haber una meta común nunca? ¿Me explico? Entonces, cuéntame un poco de eso. Claro que sirve un propósito y esa identidad y esa comunidad que se ha formado es preciosa. Y a mí me encanta pensar en la universidad muchas veces como un movimiento, ¿no? Del que quieres formar parte. Y me encanta este tema. Empezamos la universidad y desde el primer año queríamos tener este tema de reciclaje, ¿no? Y de ser más sostenibles. Hoy, primera generación... Pues, educación ambiental y hay basureros y aquí se para la basura y así para reciclar. Sí. Y pues, oye, ya íbamos muy bien, entra la siguiente generación nueva y pues hay que empezar de cero, porque aparte donde se empieza a mezclar otra vez la basura, pues los demás pierden la motivación y todo, ¿no? Oye, pues para el tercer año, ¿sabes qué? Dijimos, basta, vamos a resolver el problema de raíz. Y nos convertimos en la primera universidad libre de PETs, aluminio y unicel desechable, ¿no? Hoy, ¿para qué separar basura? Mejor no la produzcas. Claro. Hoy, pues, hicimos un evento, a cada alumno le regalamos su termo, organicé con las cafeterías toda una reingeniería de cómo podían vender productos y demás. Claro. Oye, pues padrísimo, nosotros bien contentos, bien emocionados porque fue un paso contundente hacia la sostenibilidad. Bien interesante. Para el siguiente año y los años que han venido, hay alumnos que se inscriben a la Universidad de Carolina porque somos sostenibles. Neta, ok. ¿No? Porque ya lo saben. Lo saben y porque quieren ser parte de esto y porque, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué piensas de las generaciones nuevas? ¿No? Y que si son de cristal, que si no, y que... Yo digo, no, claro que hay enojo. Claro. ¿No? Y hay angustia, y eso genera hasta depresión y genera estrés, claramente, porque le estamos dejando un mundo... complicadísimo, ¿no? Y de terror. Sí. Pero tú llama, ¿no? Ponte a la altura de la generación, ponte a la altura del problema, del reto. Sí. Y eso genera identidad, genera que quieran ser parte de algo más grande, ¿no? Entonces, pues sí, la identidad de la universidad no es colores y demás. Cada cosa tiene parte del llamado hacia este propósito más grande que buscamos. Entiendo. ¿Y cómo podríamos utilizar ese concepto
porque se me hace bien interesante lo que dices, gente, y entiendo que puede pasar, tú creas un ecosistema, un entorno, donde dices, aquí dentro de estos confines de los muros de la universidad, se habla así, se piensa así, se hace así. ¿Cómo los cargas a esos alumnos con la energía suficiente para que cuando salgan de ahí sigan siendo eso? ¿Me explico? Porque si no, se queda ahí, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es personalmente la misión de la universidad en cuanto a decir, oye, sal y convence, sal y vende, sal y mézclate, injértate en unas posiciones donde puedas realmente lo que aprendiste aplicarlo? Porque gran parte de lo que pasa es que nuestro talento se va, ¿no? Se va de México. Y una de las cosas que yo veo mucho, sobre todo aquí en Saltillo, es que eso está sucediendo a un pace aceleradísimo, hasta el punto donde dices, oye, ya no quedan muchachas guapas en Saltillo porque todas están estudiando en el extranjero, ¿no? Digo, por decirlo de una forma. Pero te das cuenta de que eso es un problema a la larga. O sea, eso es un problema el cual, ¿cómo rescatamos eso? O sea, porque ya una vez que se van, la gran mayoría de ellos se van a quedar fuera. Pues, justo este tema de los termos, como ejemplo bien cortito, me tocó estar en un panel de temas de medio ambiente, un día del planeta, y bueno, se puso bien bueno el panel, ahí nos peleamos con alguien de la industria del plástico, estuvo precioso. Pero justo en la audiencia dije, a ver, ¿cuántos dragones hay aquí? ¿No? Y pues como 15 levantaron la mano. Y yo, ¿quién está en sus termos? Como 13 traían sus termos rellenables, donde ya lo están interiorizando, ¿no? Okay. Y es un ejemplo muy básico. Pero importante. Pero decir, oye, ya llevan el chip, ya están pensando y están tomando decisiones día a día, ¿no? Para la sostenibilidad del planeta. Ahora sí, eso hay que irlo ejercitando y creciendo. Y por eso en el 2019 la universidad lanzó el Distrito Carolina, que es cómo ahora la universidad se convierte no solo en plataforma de desarrollo para nuestros alumnos, sino para las comunidades alrededor del campus. Entonces tenemos proyectos con las escuelas públicas de las colonias alrededor del campus. Tenemos el altar de muertos monumental del barrio Santa Anita. Tenemos creación de espacios públicos. Y los alumnos son, junto con los vecinos, los que están ejercitando ese músculo ciudadano, aprendiendo y reforzando ese compromiso y esa interdependencia que tenemos con nuestra comunidad y el planeta. Perfecto. Quiero parar la cámara, pero antes quiero hacer bien puntual eso que acabas de decir. Me encanta tu respuesta porque es una respuesta realista. O sea, así es como debe de ser. Pudiste haber dicho, no, una vez que pasas por los 3 años es imposible que se te olvide, la Universidad de Carolina te va a acompañar toda la vida, pero lo que acabas de decir es bien importante que todos lo tenemos en cuenta, sobre todo quienes están escuchando, que no se nos escape eso. Tienes que fortalecer eso, tienes que hacerlo con gente, o sea, gente que te pueda mantener de que, oye, acuérdate que tenemos este compromiso con la escuela, acuérdate que tenemos este compromiso del altar. Así es como se van haciendo esos músculos fuertes para que el día de mañana que sí salgas o que sí te encuentres solo y ya no en la comunidad que validaba tus comportamientos, puedas seguirlos manteniendo. Entonces me encantó tu respuesta. Quería puntualizar eso. Muchas gracias, Raúl. Ok, Esteban, quiero seguir. Déjame ver cuánto tiempo ya te he quitado. Es que estas pláticas luego está perfecto, se van, Inteligencia artificial, Esteban, y no en el plan de que qué opinas de ChatGPT o que les preguntaba ChatGPT. Quiero preguntarte sobre la inequidad, o sea, la desigualdad. Una de las cosas que leí en un artículo, que no lo había visto así hasta que no me lo explicaron, es una gráfica donde te demuestran la riqueza comparada, o sea, la riqueza del 1% comparado con los que tienen 0. Y algo que te hace muy claro ver es que el 0 siempre es 0. O sea, el 0 de hoy es el mismo 0 de hace 100, 200 años. Quien no tiene nada, quien no tiene acceso a los estudios, acceso a los recursos, acceso a esto, el 0 siempre sigue siendo 0. Pero el tope, el ceiling, el techo de eso
va creciendo generación con generación y esa, como lo estrecho que se ve el cero al techo, no tiene límite. ¿Me explico? O sea, el 1% puede seguir mejorándose biológicamente, metiendo chip, ¿me explico? Y el cero siempre va a seguir siendo cero. Entonces esa desigualdad va creciendo a un nivel exponencial a la medida que la tecnología se va involucrando cada vez en nuestro día a día. La Universidad de Carolina me queda claro y me encanta la perspectiva que has tenido que no le va a resolver la vida a los alumnos, ¿no? Como lo dijiste muchas veces, es una plataforma de la cual tú puedes aprovechar o no aprovechar. También tienes que ver qué traes tú en tu mochila. Pero quiero preguntarte personalmente tú, ¿qué prevés para la universidad o qué prevés para los proyectos que tú traes en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a ser early adopters de toda esta tecnología? Porque a mí me da miedo. Una de las cosas que a mí me da miedo es que a mi hijo no le alcance la lana para la siguiente IA que haya, o me explico, y que eso lo deje fuera de niveles competitivos a un nivel astronómico que a lo mejor antes, pues dices, no había, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son tus panoramas sobre el nivel de competitividad que te puede dar una inteligencia artificial a futuro? Y sobre todo, ¿cuáles son los paradigmas que hay que respetar, ¿no? Para no tampoco caer en miedos. Claro. Pues acá estamos bien contentos. No sé si sabes del Invader Institute, Sí. este instituto que creamos junto con Grupo W. Y justo nuestros alumnos están ya innovando en temas que integran la inteligencia artificial. Y ahora para el siguiente semestre vamos a cumplir 10 años en la universidad y vamos a tener una primera cápsula ahí padre para quien quiera ir a conocer la universidad. Ya van a poder entrevistarse por realidad virtual con un avatar de inteligencia artificial con el que vas a poder platicar, hacer preguntas de la universidad y demás. Digo, eso como un detallito ahí mono de lo que están haciendo nuestros alumnos, ¿no? Porque nuestros alumnos son los que van a desarrollar estas herramientas. Y en a mí me encanta la sociología del conocimiento, que es cómo en la evolución de la humanidad, en la historia, hemos ido cambiando de paradigmas, ¿no? Y hay sus teorías de por qué cambiamos y cómo cambiamos, y a veces tiene que ver con la tecnología, a veces, ¿no? Y la imprenta, por ejemplo, fue fundamental Un disruptor. disruptor. Y hay estos disruptores, seguramente la inteligencia artificial va a ser disruptor. Esa disrupción trae mucho miedo, ¿no? Trae incertidumbre y claramente trae cuestionamientos de justicia bien importantes. Y cuestionamientos filosóficos también. Filosóficos, no, completamente. Siempre los ha habido. Y a mí me tranquiliza que siempre los ha habido. Y en cada iteración de estos cuestionamientos, la humanidad ha aprendido cómo sortearlo, ¿no? Oye, ¿se nos puede salir de control Sí. Como se nos pudo salir de control la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica, como que ya tenemos más agencia sobre ella, ¿no? Porque depende de una decisión nuestra. De la inteligencia artificial ya no sabemos. Ya no sabemos, sí. Pero al final, yo soy muy consciente de dónde le dedico mi energía. Y yo digo, mi energía la voy a dedicar a que mis alumnos tengan las herramientas para sacarle provecho, ¿no? Y por eso las carreras nuevas y por eso la siguiente bandera, que acabamos de abrir la carrera, pero la bandera que va a traer la Universidad Carolina de aquí adelante es el tema de la economía virtual, ¿no? Perfecto. Digital, pues, la economía digital. ¿Por qué? Porque justo ahí está otra vez la creación de valores agregados, ¿no? Tenemos que diversificar nuestra economía local. Claro. Somos privilegiados con la manufactura, pero hoy hay una crisis en la industria automotriz y andamos patinando, ¿no? Sí. Entonces, no es competir con la industria automotriz, más bien cómo complementamos, cómo diversificamos en otras áreas. Y eso es bien importante porque lo platicaba con otro invitado aquí,
cómo cada vez que hay inversión extranjera en la región se celebra, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que con cada paso más profundo que vamos hacia la industria automotriz, estamos dando un paso más profundo hacia un riesgo, que es que eso en algún momento pueda ser perjudicado o pueda estar limitado. Entonces, es importante que haya personas como tú conscientes de que, oye, está bien, ¿sabes? De ahí es nuestro bread and butter, por decirlo así. Pero hay que tener un ojito y un piecito tentando a ver qué más hay, porque la educación o la capacidad educativa, las instituciones ahí están. La juventud, la edad promedio de Saltillo está bastante sana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese convencimiento de que, oye, aguas, tranquilo? ¿Eso tiene que venir desde un nivel institucional o tiene que venir desde un nivel gubernamental? Otra vez, yo no creo que la Que decisión es de uno, Ya. ¿no? Tenemos que todos trabajar en paralelo a lo que viene y hay que aprovecharlo y hay que controlarlo y regularlo. Con el nearshoring viene un crecimiento bien importante para la región. También con una ese bola crecimiento, de retos, impactos encanijados. Entonces, oye, como ciudadanos, como empresarios, como políticos, tenemos que estar todos trabajando hacia allá, ¿no? Y aprovechando esa entrada de riqueza, pero ¿cómo la vamos a reinvertir hacia procesos que lleven a la justicia, que lleven al crecimiento de todos? Sí, tienes muchísima razón, porque cuando tienes esa lana y cuando tienes ese beneficio, te da crecer por crecer. Pero a veces no te das cuenta que la forma en que creces te está limitando. Y lo ves claramente en planeación urbana, ¿no? A las ciudades les empieza a ir bien, empiezan a tener presupuestos cada vez más sanos y llega un gobierno o llega una administración y dice, yo creo que la ciudad debería crecer para allá. Pasan los años y dice otro, yo creo que debería crecer para acá. Entonces, cuando tú tienes ciudades a lo mejor un poco más viejas, un poco mejor administradas, a las cuales nosotros estamos acostumbrados a ver, te das cuenta que hay proyectos que son tras administraciones, ¿me explico? O sea, que atraviesan una administración u otra y son proyectos que se van heredando, ¿no? Que trascienden cualquier administración. ¿Cuál es el interés aquí en Saltillo de tomar esa perspectiva y que la lucha política no intervenga en esos procesos que son tan importantes para que el día de mañana esa leche que estamos ordeñando ahorita la invertamos en algo que después no nos va a colgar, ¿no? Es bien complicado y, por ejemplo, yo sé que la administración actual y sé que la administración estatal que viene, ¿no? Tanto la actual de Saltillo como la estatal que viene, tienen dentro de sus prioridades, por ejemplo, el transporte público, ¿sí? Pero, volviendo a lo que hablamos de comparando San Antonio con Saltillo, tampoco hay mucha capacidad, ¿sí? Y lamentablemente tenemos un gobierno federal que ahorita está en contra, ¿no? De hacer proyectos en Coahuila. Y que los grandes proyectos de infraestructura, de transporte público que necesitamos, se necesita de gobierno federal. Claro, ¿no? 100%. Entonces, yo creo vamos hacia una crisis, por ejemplo, en el tema de tráfico, ¿no? Ya se está sintiendo. Y hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Pero tú que sabes, te lo puedes prever, o sea, ya lo empiezas a olerlo, o sea, la gente, nosotros lo empezamos a notar poco, pero me imagino que tú que conoces la estructura de cómo se debió de haber hecho hace 10 años, o sea, todo el trabajo rezagado que tenemos, pues te ha de presionar el trabajo futuro que hay que hacer, ¿no? Sí, pero otra vez complicado, porque no hay los recursos para solucionar, ¿no? Entonces... y lo platicamos mucho en la maestría. Y los planeados urbanos a veces hasta nos gusta un poquito de crisis, ¿no? Porque es lo que tiene que suceder a veces para que detone algo de cambio. ¿no? Entonces, yo sí veo que cada vez va a estar más canijo el tráfico. Sé que hay esfuerzos a través del gobierno de Saltillo y de la prioridad del gobierno entrante
Y que seguramente van a hacer esfuerzos muy buenos, ¿no? Sí. Todavía no sé por dónde, pero sé que le van, o sea, sé que le van a entrar. Y bueno, está, Sí. ya Y hace veremos. rato cuando te decía que mejor administrados, no me refería a que una administración puntual fuera buena o mala, sino a toda esa red que debe de haber de federal, estatal, municipal y después ejecutiva de realmente hacer esos cambios. Y a ese punto, Esteban, quiero preguntarte, en estos escalones que hay para que las cosas se puedan realizar, ¿cuál es el reto para nosotros? Que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos gran aspiración de entender estos conceptos a nivel académico, pero que nuestro mundo real tiene un campo de acción muy limitado. Entonces, gran parte de las personas que admiro, tengo un tío que es profesor en la Universidad de Montreal, eh, y él también tiene una maestría en planeación urbana. Y él habla mucho de lo que se pudiera hacer en México y aquello, pero él terminó yéndose por lo mismo de las oportunidades escasas que recibía en planeación urbana, porque aquí en México hay pocos planeadores urbanos que realmente tienen un impacto como el que quisieran tener. Entonces, ¿cuál es el proceso ahí que cada uno de nosotros debe de entender para saber que si quieres meterte a este lugar, rollo académico, rollo de entender cómo suceden las cosas, después no verte defraudado cuando regreses a querer impactar en un campo de acción que, como dices tú, va a estar limitado por presupuesto, por la política, por esto y aquello? Entonces, ¿cómo no romantizar lo académico y tampoco cómo no abandonar lo ejecutivo? ¿No? ¿Cómo hacer esa palanca? Te empezaré diciendo que en las crisis están las mayores oportunidades, ¿no? Las mayores oportunidades de innovación, de negocio, de emprender Sí. el cambio, porque la crisis, haz de cuenta, la gente está buscando qué, ¿no? Y ahí va a haber espacio, y ya hay, ¿no? Para irlo pensando de cómo innovar y hasta hacer una empresa que resuelva un problema público. Yo creo que es lo que debemos estar haciendo, ¿no? Los ciudadanos. Otra cosa es, creo que hemos tenido el privilegio de vivir, de visitar otras ciudades alrededor del mundo. Y vemos cómo son las ciudades bonitas. Son ciudades que se pueden caminar, ¿no? Con espacios públicos, con densidad, ¿sí? Que haya edificios, que no esté tan desparramada, ¿no? La ciudad, que vivamos que más los recorridos compactos. no sean tan largos. Exacto, que tengas cosas más cerquita de tu casa, ¿no? Y yo vengo con una satisfacción y un gusto y estoy emocionadísimo porque estoy viviendo en el centro, a una cuadra de la Plaza de Armas, ¿sí? Y de Paseo Capital y todo. Sí, tengo a una cuadra a la redonda como 15 taquerías, Sí. tengo fruterías, tengo todo, Sí. ¿no? Entonces, yo a lo que les invito es, pues vamos construyendo y viviendo una ciudad diferente en carne propia. Sí. ¿No? Vamos rescatando el centro histórico. Sí. Vamos, ahí en el barrio Santa Anita, que es parte del centro histórico, que hay unas casas preciosas, el 60% de los terrenos están abandonados. Sí. ¿No? Y todos nos queremos ir a las periferias y a las colonias nuevas, hoy cuando hay unas casas preciosas aquí en el centro, que tenemos una corresponsabilidad de rescatar y de vivir, ¿no? Sí. Entonces, por ahí va un poquito la invitación de vete a lo académico y regresa y vive una ciudad, y en ese ejercicio de ser ciudadano de una ciudad como la que queremos, la vamos a construir. Ya, excelente, te entiendo. Me parece súper padre la forma en que tienes una capacidad de explicar el concepto, explicar lo que quieres dar a entender, sin meterle carne de tu propio asador, en el sentido de que no sientes tener la razón. Quieres explicar lo que se te ha explicado a ti. Y eso me hace muy padre, sobre todo como alguien encargado o que tu familia está encargado de una universidad.
porque muchas veces queremos meterle nuestra huella a las cosas, ¿sabes? Y tú eres una persona que te explica, mira, esto es lo que hay, pero cómo lo interpretes tú y cómo lo ejecutes tú, pues es tu propia decisión. Dado eso, quiero preguntarte algo un poquito más personal, porque sí me interesa saber específicamente cómo piensa Esteban acerca de ciertas cosas, porque también es una persona bien interesante y alguien que vale la pena entender tu psicología personal acerca de algunos temas. Una de las cosas que vi de chismoso, perdóname, es que estás recientemente comprometido. Sí. Y me platicabas, una de las cosas que pospuso un poco el episodio fue que visitaste a tu prometida en el país donde ella está estudiando ahorita. Quiero preguntarte, alguien que tuvo una persecución académica como la tuya, en compañía de alguien que tiene una persecución académica como la suya, ¿cómo haces que esos dos mundos, no sé si ella se dedique a lo mismo que tú o estudie en temas relacionados, ¿cómo haces que esos dos mundos funcionen a nivel pareja? Sobre todo hoy en día, porque nosotros lo que vemos los jóvenes es que cada vez las mujeres quieren una participación y tienen una participación en lo académico y en lo laboral más grande. Pero muchas veces ellas se ven conflictuadas con su rol también como mujer, ¿no? Como portadora en algún punto de una vida o como responsable de una familia. Y uno como hombre también quiere entender y respetar esa parte, pero también entender que, oye, también quiero una mamá para mis hijos y también quiero una esposa para mí. Entonces, sin meternos demasiado en tu relación particular, quiero que me expliques cuál es tu psicología a futuro sobre eso. Cómo respetar tu individualidad, su individualidad, sus profesiones y sus carreras, pero también formar una familia. ¿Me explico? Padrísimo. Qué padre pregunta. Pues yo empecé a andar con Gaby, mi novia, en pandemia. Nos conocimos en pandemia. Igual como tú dices, me atrajo, me emocionó ver lo que ya había hecho. Ella estudió ingeniería química y después hizo su maestría en sostenibilidad, hizo su tesis de la maestría trabajando en la ONU. Wow. Y pues imagínate, yo quiero estar yo quiero estar a la altura, ¿no? Y empezamos a andar en pandemia y yo estaba justo, yo le dije, oye, yo voy a aplicar a la maestría y ella me dijo, ok, más que yo no quiero una relación a distancia. No, pues va, ¿no? Yo voy a aplicar y pues vamos platicando. Hoy me aceptan y pues me dice, pues cortamos. Neta, no manches. No, o soy yo, ojalá, ¿no? No, y ella, o sea, diciendo, claro, no, te tienes que ir, no, te tienes que ir, pero yo no voy a poder quiere acompañarte. una relación a distancia. Yo le dije, lo entiendo perfecto, vamos andando de aquí a agosto que me voy y después cortamos, ¿no? Pero bueno, en ese inter recapacitamos y se animó a seguir andando, ¿no? Pero con el entendido de que ella en donde trabajaba, después de 2 años ella estaba empezando a trabajar en Boston Consulting, y donde trabajaba a los 2 años te becan la maestría. Ya, y entonces, se iba a ir. Ella se iba a ir. Entonces, haz de cuenta, sabíamos que yo me iba 2 años, regresaba y después ella se iba a ir, ¿no? Y yo, no, pues claro que sí. Y pues ha estado bien padre ese entendido de nos apoyamos mutuamente en nuestros sueños, en lo que creemos. Es lo más importante, nos admiramos. Y ahora sí, sobre eso, claro que van a haber decisiones difíciles y es importante platicar pues, ciertas prioridades que tienes desde que estás empezando la relación. Pareja, sí. ¿No? Los dos sabemos que queremos una familia. Que desde ahí esa es una decisión bien importante, ¿no? Bien importante. Y sobre esa decisión importante es, oye, ¿cómo? ¿Tú quieres trabajar mientras tienes familia? No, pues mientras estén chicos los hijos, no, pero a lo mejor sí hay forma de no separarme del lleno. Entonces ahí estamos explorando. Estamos hasta viendo si emprendemos juntos una empresa nueva. Y bueno, emocionados
Sí. Enamorados completamente, pero otra vez yo creo que con el corazón abierto, con justo esa vocación de no limitarse uno al otro y Sí. más bien cómo nos propulsamos hacia nuestros potenciales y nuestros sueños. Eso es ¿no? bien importante. Y te lo pregunto, te repito, no en afán de que nos cuentes tu vida, ¿verdad? Pero con la intención de, a veces nos da pena preguntar, ¿sabes? A veces nos da pena, vemos las parejas que funcionan bien y no vas y te les acercas. Es más impactante ver una pareja que funciona mal y aprender como por lo impactante que es, ¿no? Entonces las parejas que funcionan bien tienden a ser muy estables y esa estabilidad puede parecer incluso monótona, aburrida y todo esto, pero cuando le das el giro y te das cuenta que es una relación que te deja chambear, que te deja ser tú, que te deja construir y que además te invita a hacerlo que nos dejamos que nos dejamos. que nos dejamos crecer. Y que ándale, que nos dejamos crecer. No, te entiendo. Y ese justo, esas correcciones es algo que tenemos que empezar a hacernos. Porque si no, todo se queda oye, son personas, como dices tú, del siglo XXI y todos nosotros tenemos pensamientos y costumbres a lo mejor antiguas. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido para ti adoptar, sobre todo tú que has viajado, que has ido a Estados Unidos, que has ido a Boston, que son es, partes donde puedes encontrar un conservadurismo muy fuerte, pero también un liberalismo igual de fuerte? Has estado expuesto a ambos extremos. Particularmente tú, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con tu parte conservadora y cómo lidias con tu parte liberal en este tipo de decisiones? No solo con tu pareja, sino de cómo vas a emprender un negocio, si te vas a ir por el lado capitalista, si te vas a ir por el lado de apoyo social. Entonces, ¿cómo lidia Esteban con esta controversia que hay? Porque yo me encuentro personalmente comúnmente yéndome por el lado conservador, ¿sabes? De muchas cosas en las que he sido. Pero no quiero dejar de ver el espectro liberal y saber cuándo puedo abrir mis puertas a algo que tradicionalmente no haría. ¿Me explico? Sí, otra vez, qué buena pregunta. Yo he estado explorando realmente de fondo mi entender de la vida, ¿no? Y m- muchas veces vemos que las juventudes tienen más a lo liberal, Sí. ¿no? Y después entre más viejo, más a lo conservador, Sí. o en esos vaivenes. Yo he vivido bien padre mi mística y justo la viví en Harvard, padrísimo, en políticos de izquierda y políticos de derecha, ¿no? Claro. Y a entender y conocer. Y yo ahorita me defino como un radical de centro. Ok, un centralista radical. Centralista radical. Y mi papá lo pone muy padre, le llama el kairos, que es la mística o la sabiduría de los términos medios. ¿no? Y es justo un poquito de lo que hablabas ahorita. Todos tienen parte de la verdad. ¿Sí? Sí. Tú ves ahorita a Andrés Manuel López Obrador. Oye, él gana porque le está hablando verdades A gente. Sí. a una gran mayoría de los mexicanos. Sí. ¿No? Sí. Verdades que los otros partidos no estaban hablando. Y que otras personas a lo mejor no son capaces de entender como verdad. Y yo no lo apoyo. Pero entiendo, tengo la capacidad de decir, oye, pues sí tiene razón en muchas cosas. No estoy de acuerdo en cómo las está ejecutando, no estoy de acuerdo en mucho, pero sí tiene razón en muchas de las verdades. Como también tienen razón la derecha y, ¿no? Todos los espectros cuentan parte de la historia. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el cómo tomar una decisión en dónde estar y pues creo que depende de la situación, depende de las circunstancias, depende de... yo creo que el dogma y el estar amarrado a una postura absoluta, en términos absolutos, pues más bien limita y te ciega a las otras verdades.
Y en esta persecución de las demás verdades, Esteban, ¿hay algún como regidor que te pones a ti? O sea, ¿tienes un límite? ¿Me explico? Porque la adopción de ciertas ideales puede ser también peligrosa. ¿Me explico? O sea, cuando eres todo, no eres nada. Entonces, ¿cómo sabes tú hasta qué punto darle a la exploración de una idea que después pudieras tú materializar en un proyecto que ya cuando esté materializado dices, ay cabrón, ¿cómo pensé en eso? ¿No? O sea, ya viéndolo bien, mejor no, porque yo creo que eso pasa mucho en nuestros partidos políticos que por ser contrario, nada más por ser contrario, empiezan a hacer y empiezan a hablar y empiezan a hacer política contrarista a lo que el otro diga. Y ya después cuando se ejecutan, supongamos que ganan, supongamos que se hace lo que dicen, se dan cuenta que aquello que hicieron tampoco no era bueno. ¿Me explico? O sea, ¿cómo podemos entender esa naturaleza que tenemos de llevar la contrera? Entonces, cuando llevas la contrera, no estás buscando el bien común, estás buscando solamente lo opuesto a lo que no te gusta. Igual, es algo que platicaba mucho en la Universidad de Carolina. El primer paso hacia una sociedad capaz de colaborar, ¿sí? Capaz de mejorar y hacer equipo para desarrollarse. Sí. El primer paso es el clavado al interior de cada individuo, ¿no? Sí. Entonces, mi primer paso es cómo yo sano mis heridas, Ya. ¿no? Cómo yo soy capaz Sí. de poder escuchar y ver al otro sin odio, sin Sí. miedo, sin envidia, ¿no? Cómo yo controlo mi propio ego, cómo yo me mantengo humilde, ¿no? Echándote ese clavado, creciendo en esta parte más de desarrollo humano o emocional o espiritual, como le quieras llamar. Ahora sí, para mí las decisiones se simplifican. Ya. Sí. Y lo que yo le digo a los alumnos, la respuesta siempre es el amor. Es la compasión, Sí. es el perdón. Y si haces algo por enojo, si haces algo por ira, por miedo, por desconfianza, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces en cada decisión, ya sea política, ya sea de una empresa, ya sea de lo que quieras hacer, pues échate el clavado de ver por qué, cuáles son... ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué te está llamando a tomar esa decisión? Y otra vez, si la causa que te está generando esa decisión es algo negativo, como miedo, enojo, envidia, desconfianza, entonces primero sana ese enojo, sana esa envidia, y después vas a poder tomar una decisión en base al amor, de la compasión, que va a ser constructiva para todos. Sí, entiendo. Wow. Es una excelente forma de verlo porque es ir de lo grande a lo pequeño, es como siempre lo queremos ver, pero ahora es de ir de lo individual a lo colectivo. Y lo que le decimos a los dragones de la Carolina es: la batalla épica de nuestras vidas es contra nosotros mismos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo sanas esas heridas? ¿Cómo curas esos miedos, esas envidias? ¿Cómo sanas el enojo? Sí. Y ahora sí, te conviertes en el héroe que necesita este mundo. Sí. Y en el héroe que tu realidad puede afectar. O sea, a veces queremos salvar el mundo y no nos salvamos ni a nosotros mismos primero y después a la gente que tenemos inmediata. Me ha gustado mucho todo lo que hemos podido platicar aquí. Siento que contigo, güey, pudiéramos grabar 10 episodios y habría muchísimo de qué hablar. Sobre todo por la perspectiva que tienes de diferentes cosas, que es una perspectiva no muy común. O sea, yo sé que cuando tú vives tu vida, vas creando tu personalidad, tu idiosincrasia, me imagino que debes de empezar a preguntarte por qué no todos piensan como yo, ¿sabes? O sea, porque vas encontrando mejores formas de pensar, mejores formas de llegar a pensamientos, a decisiones. Pero eso a veces es muy difícil de compartir, porque empieza a presentarse de una forma como que muy prepotente o muy elitista, en el sentido de que, oye, si yo fui a estudiar y aprender mejores formas de pensar y mejores formas de aprender, muchas veces quienes no tienen esa oportunidad pueden verse, ya no machean, ¿me explico? Ya no
tú aprendes tanto y creces tanto que eres incapaz de regresar a lo que esa persona que no lo ha hecho siente y cómo quiere, ocuparía que se le hablara. Y estas personas que no tenemos a lo mejor esas oportunidades, te vemos tan lejos que decimos, la realidad está tan lejana, o su forma de pensar está tan idealista o oportunista, que no se dan cuenta de mi sufrimiento diario, ¿no? Yo sé que no es tu caso, pero quiero preguntarte, en México existe muchísimo de eso. O sea, existe muchísimo de esta clase política y esta clase ejecutiva, que quienes son realmente diseñan nuestras vidas, nuestras experiencias en este país en muchos sentidos, desde la seguridad hasta el transporte público, hasta política pública. Y ellos tienden a venir de una alberca de personas y de familias y de apellidos cerrada, ¿no? En Estados Unidos vemos algo similar, pero en otros países pues vemos un poco más de esa coyuntura que se hace al abrir las familias políticas o el poblado político. ¿Crees que en México haga falta un poco de esa apertura política a decir, las mismas familias no pueden gobernarnos todo el tiempo, pero también si alguien quiere participar en política, más vale que aprendas a hacerlo bien y no solamente terminar con diputados y senadores que fueron partícipes de una telenovela o de una serie de reality? Entonces, porque pasa, ¿no? O sea, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, platícame tu overall look sobre esta perspectiva en México, porque creo que eres capaz de ver que sí es un problema, que hay una diferencia muy grande entre los que gobiernan y la forma en que creen que el resto de la gente vive y la forma en que el resto de la gente vivimos y cómo creemos que los que gobiernan nos ven. Sí. Hay un estudio bien padre del Banco Interamericano de Desarrollo que se pone a medir, a comparar la participación ciudadana de diferentes países. Y México es de los más bajos, ¿no? Creo, ya no me acuerdo de la cifra, pero creo que en general aquí en esta región norestense, creo que algo así como 5% de la población participa activamente en la toma de decisiones, pero deja tú en la política, en su cuadra, en una asociación civil, en lo que sea, 5%. Sí. ¿No? Entonces, claramente, hay familias de mucho privilegio y que ese privilegio se replica y se reproduce en generaciones y en dinero y en poder y demás, ¿no? Yo prefiero enfocar mi energía, ¿sí? No tanto en desmantelar, ¿no? No tanto en pelearme contra el status quo, sino en crear uno nuevo, ¿sí? Otra vez, el enojo, el rencor. El rencor, las heridas, claramente, y hay heridas bien profundas en la sociedad mexicana y en cada, o sea, y yo lo veo con mis alumnos y, ¿no? Y mi misma familia, crecimos en la oposición y yo crecí con mucho coraje en temas de política por temas de transparencia, por temas de, ¿no? You name it. Pero he ido aprendiendo y es algo que platico mucho con mi hermano y que hemos estado ahí como rumbeando y construyendo y él me ha ayudado mucho en entender de, oye, no se trata de pelearnos, ¿no? Al construir algo nuevo, al construir plataformas de participación, al construir ciudadanos activos, conscientes, propositivos, como lo son nuestros alumnos, ¿no? Ahí estamos creando algo nuevo. Sí. Y claro que hay obstáculos de cómo crecer en participación, de cómo crecer en agency, ¿no? En esta capacidad de agencia, de poder tomar decisiones y de poder ser los arquitectos de nuestro propio destino como ciudadanos mexicanos. Pero yo creo que la forma es fondo, ¿no? Hay que construir ese nuevo México, porque muchas veces
si desmantelas, así como en el narco, si desmantelas una cabeza de privilegio, se replica. Se replica. Se replica. Te vuelves tú eso que desmantelaste incluso. Exacto. Entonces, la forma en que vamos a solucionar y a hacer realmente una democracia más incluyente, más participativa, es justo activándonos. Sí. ¿No? Activándonos y con paciencia, ¿no? Totalmente. Sabiendo con paciencia que eso toma tiempo. Y que el enojo nos mueva. Sí. Que no si algo va a hacer que te mueva y que te mueva en una dirección constructiva. Claro. No una tienes que no destructiva. Nunca había escuchado a alguien decir la frase yo prefiero poner mi energía en ta. Y entiendo perfectamente de dónde viene eso. Porque mucho se ha perdido en retórica y en diálogo y muy poco se ha ganado en acciones, ¿no? Entonces me encanta esa perspectiva, te la voy a copiar. De decir, oye, cuando te pregunten sobre un chisme, sobre qué opinas, de qué es, mira, yo prefiero poner mi energía en tal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya engloba lo que me quieres preguntar. Lo que quieres saber es si estoy de acuerdo contigo o no. Y mi respuesta es, ni estoy de acuerdo, ni estoy en desacuerdo. Simplemente lo que yo hago y a lo que yo me voy a dedicar es esto. Si quieres sumarte, súmate. Si no, no me voy a dedicar a atacarte, no me voy a dedicar a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, porque mi energía no puede estar ahí. Y creo que eso es lo que deberíamos de rescatar, porque esa es una buena forma de gobernarse a sí mismo y por lo tanto de replicar en un gobierno para más personas, ¿no? Esa retórica de decir, si los de antes de mí hicieron esto, si los que vienen después de mí van a querer hacer esto, yo estoy enfocado en mi chamba ahorita. Súmese quien se sume, apártese quien se aparte. Mi energía está en procesos constructivos, en procesos de crear puentes, de crear estos lazos que fundamenten un escaloncito arriba, ¿no? De lo que yo encontré. Entonces creo que eso es bien importante, que lo quería aclarar, porque pasa desapercibido, ¿no? Esa frase de decir, quiero enfocar mi energía en, pero hay muchísimo fundamento detrás de decir algo así, no cualquiera lo dice. Porque te he tratado de preguntar cosas donde quería saber tu opinión y tu opinión siempre ha sido esa. Tu opinión siempre es, mira, compadre, no estoy ni a favor ni en contra, pero déjame te platico qué estoy haciendo yo. Y eso me encanta. Esa forma de pensar y de gobernarte a ti mismo me gusta mucho. Te agradezco. Quiero preguntarte una última cosa. Dentro de la lectura que tuve de unas entrevistas que te hicieron, se me hizo bien interesante lo que hablas de una red de desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué es una red de desarrollo? Quiero pensar que tienes un concepto de cómo se pudiera ver una red de desarrollo. Porque en este proyecto yo me he dado cuenta muchísimo que cada invitado me ha llevado en primera la plática me abre la perspectiva, pero después cada invitado me ha llevado a otro, ¿sabes? Y que cada vez van más alineados a los tipos de conversaciones que yo quiero tener y al tipo de contenido que yo quiero crear. Entonces me he dado cuenta con este proyectito tan chiquito que parece, la importancia de esa red de desarrollo, la importancia de cómo esos vínculos se van creando y van perfeccionando y puliendo un proyecto como este. Entonces, ¿cómo puede una institución desarrollar redes de desarrollo al traer factores de iniciativa privada, al involucrar al gobierno, al desarrollar al alumnado? ¿Y cuál es la importancia de que esas redes de desarrollo se mantengan virtuosas? ¿Sabes? O sea, que no después se corrompan y se utilicen, porque una vez que ya la gente está entendida y conectada, se vuelve muy poderosa. Entonces, ¿cómo puedes impregnarles el poder que va a descubrir una persona cuando se da cuenta de lo poderoso que te vuelves en conjunto, pero no después querer abusar de eso, ¿no? Muy bien. Empezando por el final, ¿no? De cómo que no se vuelva destructivo. Otra vez, hay que echarnos ese clavado al interior. Y mientras las personas puedan ir tomando decisiones en torno al amor, en torno a lo positivo, a la compasión, al crecimiento, pues es la forma que se puede gobernar una de estas redes, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo la creas? Yo tomé un curso con un profesor de Harvard espectacular, se llama Marshall Gans, y él
imagínate, él estudiaba su carrera en Harvard en los 60s y un verano se va de voluntario a participar en el movimiento de Martin Luther King. No manches. Wow. Y hoy pues se enamoró del tema de movilizaciones y de participación ciudadana, ya no volvió a la carrera. Estuvo con Martin Luther King y después de ahí se fue a California con César Chávez, con todos estos movimientos de los derechos de los migrantes y demás. Y ya después de que se echó 30 años de experiencia en cómo movilizar y cómo generar estas realmente redes de transformación, ahora sí se regresa a Harvard a terminar su carrera, ya cuando tenía como 60 años, hace ahí mismo su maestría y se queda como profesor de Harvard. Y da una clase increíble que se llama narrativa pública. Y él dice mucho de cómo puedes generar movilización, ¿no? Hacia un objetivo en común. Es a través, le llaman narrativa pública. ¿Cómo cuentas una historia, ¿no? Y él tiene una receta muy padre de cómo contar una historia que emocione, ¿no? Una es, en la receta, así bien rápido, es The Story of Self, ¿no? Tu propia historia. Y él te pide que la narrativa la hagas en 1 minuto, las 3 partes. Tu propia historia, nuestra historia en común, ¿no? ¿Qué nos une? ¿no? Y que normalmente, pues, los dos somos parte de esta comunidad que tiene este problema, ¿no? Que nos convoca, ¿no? Y el tercero es the urgency of now. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es urgente? Porque es ahorita importante esto, ¿no? Entonces, él él desarrolló esta metodología ahí en Harvard, que fue algo que él estuvo practicando por todos estos años con las movilizaciones sociales. Se convierte en uno de los principales estrategas de la campaña de Obama, de cuando gana Obama, que fue una campaña eso política fue, en grandes rasgos, lo acabas de decir. Exacto. Y no solo, o sea, Obama tenía una narrativa pública increíble, pero después, aparte, justo hicieron estas redes de, oye, yo sé que quiero votar por Obama, ¿cómo me sumo al proyecto? Cuéntales tu historia. Y cuenta por qué es ahorita el tema en común y por qué la urgencia de ahorita. Ahora. Con una red, ¿no? Entonces se va generando esta red de voluntarios que van contando sus propias historias y de cómo dentro de sus propias historias había un tema en común con los demás. Entonces, las historias desde el inicio de la humanidad nos unen, ¿no? Y si tú lees Sapiens, pues las historias que nos contamos es la forma en que hemos podido salir de ser tribus. Porque la pregunta iba más encaminada a cómo hacerlo a nivel mecánico. Pero tú acabas de dar una solución que a lo mejor la mecánica ya la resuelves tú después, pero una solución ideológica de cómo crear una red, no desde la perspectiva de cómo físicamente traer y subir y cómo ponderar cuántos líderes, en el movimiento, sino el fundamento de cuando tienes que crear una red, tienes que tener un porqué. Y tienes que tener algo es más importante. Es más importante. Y tienes que tener también un porqué que sea actual. Porque no nos vamos a juntar para algo que vamos a hacer en 15 años. ¿Me explico? Ya, te entiendo. Wow, me gustó mucho eso. Te cuento mi historia, vemos qué tenemos en común y después te explico por qué lo que tenemos en común urge que actuemos ahora. Perfecto, Esteban. No, hombre. Oye, pues no te quiero quitar más tiempo. Agradecerte muchísimo el tiempo que tuviste para darnos aquí. Espero que te haya gustado. Increíble, Raúl. Y espero que también tus alumnos o los alumnos de la Universidad de Carolina puedan conocerte un poco más. Me imagino que también he visto que interactúas mucho con ellos, no eres una persona apartada del alumnado, pero aún así no está de más que tengan estas perspectivas tuyas. Es también otro regalo que ojalá se cree de esta conversación, que ellos puedan saber quién está detrás de sus carreras y de su experiencia universitaria.
Y también felicitarte a ti, hombre, por todo lo que has logrado, por todo lo que tu familia ha logrado, la forma en que has mantenido esa herencia y que la has llevado a cosas que a lo mejor tus abuelos no imaginaban que sus nietos iban a llegar a hacer esto. Entonces, yo sé que esa satisfacción personal para ti es algo que te va a motivar muchos años más, pero que sepas que también es algo que yo desde mi humilde casa y mucha gente desde sus sombras, que a lo mejor no te escribimos directamente, no te contactamos directamente, observamos, vemos y queremos en algún punto inspirarnos de eso y hacer nuestros propios caminos con base en lo que vemos de personas como tú. Entonces, eso es algo que yo te quería decir personalmente y invitarte a que des un mensaje de salida, Esteban, algo que le quieras compartir a la raza o algún consejo. No, pues sumamente agradecido, Raúl. Y pues nada, yo los invito a que busquen qué quieren cambiar en el mundo, actívense y hagan equipo. Y se los juro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que estén escuchando. Esteban Garza Fishburne. Espero que puedan seguirlo a él en sus redes, seguir las redes también de la Universidad de Carolina. Vean, de verdad, métanse. Si estás joven, si tienes 16, 17, 18 años, si estás a punto de decidir qué universidad vas a elegir para tu futuro, yo personalmente, para mí fue una decisión muy de échale porque ya se te va. Si pudiera regresar en el tiempo, genuinamente lo hubiera pensado un poquito más, hubiera tenido la paciencia de investigar un poco más. Es algo que a esa edad particularmente no hacemos todos. Entonces, si alguien está escuchando y estás en esas edades de decidir, créanme, se los tomo como un consejo muy, 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 muy personal. Tómense el tiempo de ir a las universidades. Yo sé que la Universidad de Carolina está abierta para cualquiera que la quiera visitar. Y nada, o sea, sobre todo tómense el tiempo de tomar buenas decisiones para sí mismos. Muchas gracias a todos. Ahí estamos. Gracias, Raúl. Listo, Esteban. Perfecto. ¡Listos! Oye, déjame guardo.